chicos, vamos a hablar hoy del tema de glucosaminoglucanos, es el tema de GAGs. Antes de empezar con esto, vamos a hablar un poquito de los carbohidratos complejos. Y en general de las moléculas complejas. Un carbohidrato complejo es aquel carbohidrato que está formado por algo además de solo unidades de azúcar. Por ejemplo, si tú tienes al glucógeno que está formado por muchísimas glucosas, pues sí es una estructura grande, es una estructura con muchas unidades, pero no dejan de ser azúcar. En cambio, hay otros carbohidratos que pueden estar formados por azúcar más proteína o azúcar más aminoácidos. O va a haber también azúcar más lípidos. Así que cuando tú tienes estructuras de que son azúcar y algo más, ya estás hablando de un carbohidrato complejo. El azúcar más proteína o aminoácidos puede ser de distintos tipos. Puedes tener un proteoglucano, un glucosaminoglucano, o una glucoproteína. Y entonces tienes que saber de estos, pues obviamente tienen carbohidrato, obviamente van a tener proteína, pero tienes que saber qué es lo que abunda. Y está bien sencillo, porque saber qué es lo que tiene, te vas a ir a la última palabra. Por ejemplo, un glucosaminoglucano, lo que más contiene son glucanos, son unidades de azúcares. Un proteoglucano también es un azúcar que tiene un poco de proteína, o bien una proteína pequeña con muchísimos azúcares. En cambio, una glucoproteína te está hablando de una proteína que es muy grande y tiene unos cuantos azúcares. Así que la última palabra es lo que te va a decir qué es lo que tiene en abundancia tu molécula compleja. Por ejemplo, si yo te digo de un glucolípido, tú ya debes de saber que este glucolípido está formado por azúcar, por lípidos, pero lo que abunda en esta molécula son las grasas, son los lípidos, ¿ok? Entonces tengo a los glucosaminoglucanos, son la primera estructura de la que vamos a hablar. Vamos a empezar con ellos. Vamos a empezar ahora sí con los GAGs, con los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos se dice que son heteropolisacáridos con carga negativa. Aquí hay algo importante. La diferencia entre un heteropolisacárido y un carbohidrato complejo es esta. Acuérdate que te dije, un carbohidrato puede ser simple o complejo dependiendo de si tiene puros azúcares, independientemente del número que sean puros azúcares, o si tiene azúcares y además tiene lípidos o tiene proteínas, ¿ok? Cuando ya mezclas dos macromoléculas que no son las mismas, ya estás hablando de que esa es una molécula compleja. Ahora, en las moléculas simples, tú puedes tener, ok, son puros carbohidratos, pero puede ser el caso como el glucógeno, que son muchísimas glucosas, ese sería un homopolisacárido, muchas glucosas, es lo mismo. En cambio, el heteropolisacárido es como si tuvieras una unidad de glucosas y luego galactosas y una fructosa y una manosa y otra vez más glucosas. Es muchas unidades de azúcar, pero que no es la misma unidad. Entonces, estos GAGs son esos, son heteropolisacáridos, están formados por muchos tipos de azúcar y probablemente su característica más importante es que tienen carga negativa. Esta carga negativa
pregunta de examen les ayuda para atraer grandes cantidades de agua. De hecho, es muy común que en el examen te pongan ¿cuál de las siguientes características de los gags les permite atraer grandes cantidades de agua? Y te ponen cosas que se prestan a la confusión, porque te dicen es una sustancia muy polar, es una sustancia con muchos hidroxilos, es una sustancia con muchos puentes de hidrógeno, y como que sí se parece a lo que cumple con las características del agua. Pero en este caso, en el caso específico de gags, si te dicen ¿por qué une grandes cantidades de agua? Es porque tiene una fuerte carga negativa. Subrayen muy bien esto. Entonces, al ser carbohidratos que atraen grandes cantidades de agua, van a localizarse fuera de las células. Imagínate que te voy a poner en verde los gags. Y al unir las cantidades de agua, lo que van a hacer es que van a funcionar como un gel, ¿ok? Como una matriz gel o mucosa que va a ayudar a que la célula pues esté comunicada con el exterior, va a ayudar a que se unan cosas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este dibujo tenemos a los gags, tenemos al agua que está uniendo el gag, y esto les permite formar a la matriz extracelular. Y habíamos dicho que tiene una consistencia de gel o una consistencia mucosa que permite tener propiedades lubricantes, que le va a permitir tener propiedades de adhesión, que le va a permitir tener propiedades de absorber impactos, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces se van a localizar aquí, en el exterior de las células. Su función, pues es eso, a nivel celular, pues funcionar como adhesión para unir proteínas, para unir carbohidratos al exterior de la célula, ¿ok? Van a permitir la unión de moléculas. A nivel ya tejidos, pues además me van a servir como un soporte flexible, o sea, tienen función estructural, regulan el movimiento y, repito, la de absorber a los impactos. Entonces, ahí tienes las funciones de los glucosaminoglucanos. Anota aquí que estas son las funciones. Seguimos. Vamos a hablar de la estructura de estos gags, es decir, cómo es que se forman, porque te dice que tiene glucosa, pero tiene grupos amino. Aquí va. Pongan aquí de subtema estructura de los gags. Te dice el libro que este heteropolisacárido se va a formar por unidades repetidas de disacárido, ¿ok? Es decir, un disacárido que va a estar unido muchas veces hasta formar el heteropolisacárido. Recuerda que un polisacárido se define como la unión de más de 10 unidades de carbohidrato,
¿ok? Entonces, 5 disacáridos ya cumplen con el término de polisacárido. Vamos a ver cómo se forma este disacárido. Imagínate que cada cuadro que te estoy poniendo es una de las unidades del disacárido. Y ahí están unidos, ¿ok? Una parte del disacárido la va a formar un azúcar ácido. Y la otra unidad, para formar el disacárido, la va a formar un compuesto que se llama aminoazúcar. Entonces, los GAGs son heteropolisacáridos formados por disacáridos que se van a repetir muchas veces, y este disacárido va a estar formado por un azúcar ácido y por un aminoazúcar. Vamos a ver ejemplos de azúcares ácidos. Tengo al ácido glucurónico, tengo al ácido hidurónico y tengo al ácido urónico. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos son los azúcares ácidos. Y nada más para darte una idea de por qué se llaman así, realmente no es algo que tú tengas que saber. Son carbohidratos cuyo grupo hidroxilo fue sustituido por un grupo carboxilo, COOH. En el momento en el que adquiere esta característica o este grupo funcional ácido, se convierte en un azúcar ácido. Y ya después puede ser el ácido glucurónico, el ácido hidurónico, el ácido urónico, o incluso hay otro que es el ácido glucárico. ¿De acuerdo? Ahora, la otra unidad habíamos dicho que era el aminoazúcar. Y en este caso existen 3 posibles aminoazúcares que van a formar a este disacárido que va a formar al GAG. Tengo a la D-glucosamina, tengo a la D-galactosamina y tengo a una molécula que se llama NANA. Este es el ácido acetil neuramínico. Y ahí tienes el ejemplo de azúcar ácido y el ejemplo de aminoazúcar que van a formar al GAG. Y después, una vez que tengas a los disacáridos, imagínate ahí tienes 6 disacáridos, ahí los estoy uniendo con un enlace en rojo, y entonces todo esto ahora sí sería el glucosaminoglucano. ¿De acuerdo? Todos los GAGs tienen esta estructura excepto uno. La única excepción a esto es un GAG que se llama queratansulfato. Este es el único GAG que en vez de usar un azúcar ácido, usa un monosacárido que es la galactosa. Utiliza a un monosacárido que es la galactosa. Ahorita lo vamos a volver a ver. Así que si quisieras dibujar la estructura del queratansulfato, tendrías que estar formado por disacáridos que contienen
galactosa y un aminoazúcar. ¿De acuerdo? Es el único que no va a tener el azúcar ácido. Y ahora vamos a hablar de los tipos de GAGs que existen en el organismo. Pongan aquí un subtema que se llame clasificación de los GAGs. Existen 6 clases principales de GAGs. Las voy a ir anotando. El primero es el sulfato de condroitina. El segundo es el queratansulfato. El tercero es el ácido hialurónico. El cuarto es el dermatansulfato. El 5 es la heparina. Y el 6 es el heparansulfato. No importa el orden en el que te los aprendas. Y entonces vamos a empezar a ver características especiales de cada tipo de GAG. Para empezar, si te das cuenta, casi todos los GAGs tienen sulfato. De hecho, la heparina no lo dice en su nombre, pero la heparina también tiene sulfato. Te deja entonces que el único GAG que no está sulfatado es el ácido hialurónico. Acuérdate que siempre las excepciones son muy susceptibles de ser preguntadas. Entonces, ácido hialurónico, su primer característica es el único GAG que no está sulfatado. El sulfato de condroitina, la característica más importante que tiene es que es el GAG más abundante que hay en el organismo. Esta es pregunta de examen también. Entonces, por favor, les voy a pedir que tengan subrayado que el sulfato de condroitina es el más abundante y el ácido hialurónico es el único que no está sulfatado. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las funciones o cuáles son los órganos y tejidos donde yo encuentro a estos GAGs. El sulfato de condroitina está prácticamente en todos lados. Está en cartílago, tendones, ligamentos, en vasos sanguíneos de gran calibre como la aorta y en general en todas las arterias. No es el principal, pero está en todas las arterias. El queratansulfato, ya habíamos anotado su característica, aquí está, es el único GAG que no tiene azúcar ácido, sino que tiene galactosa. Lo vamos a anotar. Y nuevamente esta es susceptible de ser la pregunta de examen. ¿Cuál es el único GAG que tiene galactosa en su estructura? Les voy a pedir que subrayen eso. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el único GAG que no está sulfatado, que no tiene grupo sulfato en su estructura. Tiene características de ser un lubricante. Tiene características de estar, por ejemplo,
en las cápsulas sinoviales, en la membrana sinovial. Absorbe impactos. Está en articulaciones. Está en un líquido del ojo que se llama humor vítreo. Y además tiene un uso no tan reciente, pero es un uso que actualmente está muy en moda, que es el uso en medicina estética. ¿Cuál es el fundamento de usar ácido hialurónico en la medicina estética? Imagínate que tienes a un paciente que tiene arrugas y, por ejemplo, vemos a estas arrugas de perfil, son como depresiones de la piel. Tú inyectas el ácido hialurónico y, como es un gag, va a jalar grandes cantidades de agua, va a hidratarse y obviamente va a emparejar la piel y la arruga va a desaparecer, ¿ok? Obviamente estos efectos pues tienden a perderse en el momento en el que el gag se deshidrata. Entonces, si te preguntan cuál es el glucosaminoglucano que tiene un uso en la medicina estética, es el ácido hialurónico. Tengo el dermatansulfato. Este se encuentra en piel, en vasos sanguíneos y en válvulas cardíacas. La heparina tiene un uso muy importante como un anticoagulante. Este tiene un uso médico, se utiliza como un anticoagulante y además está localizado en arterias, específicamente o principalmente arterias del hígado, de los pulmones. ¿Ok? Arterias de hígado y pulmones son las que más comúnmente contienen a la heparina. Eso tiene de relevante. Y ahora tengo al heparansulfato, no tiene nada que decir de él. Entonces, ahí están los 6 tipos de gag, están las localizaciones que tiene y algunas cosas clave que tienes que saber de cada uno de ellos. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de la síntesis de estos glucosaminoglucanos. Cómo se crean y dónde se crean. La síntesis ocurre en el aparato de Golgi. Van a ver que en este tema el aparato de Golgi cobra una importancia porque es el organelo encargado de unir las macromoléculas y hacer las modificaciones posttraduccionales, pegar sulfatos, pegar glucosas, hacer enlaces. Entonces, moléculas de esta naturaleza que ya están más especializadas se sintetizan en el aparato de Golgi. Y aquí es importante lo siguiente. Todos necesitan que se unan los disacáridos. Entonces, todos utilizan como enzimas principales a las glucosiltransferasas. Las enzimas glucosiltransferasas son las encargadas de unir a los disacáridos. Y todos, menos el ácido hialurónico, utilizarán también a las enzimas llamadas sulfotransferasas. ¿Esas qué van a hacer? Bueno, van a pegar a los grupos sulfato. Así que tienes que en el aparato de Golgi se van a unir como un primer paso por las glucosiltransferasas, los azúcares del disacárido,
Y en un segundo paso, una vez teniendo ya el disacárido formado, se van a añadir los grupos sulfato, ¿ok? Y en este segundo paso, la que añade grupo sulfato va a ser la sulfotransferasa. Y si quisieras meter un poco más de profundidad a esto, podemos decir que estos grupos sulfato vienen de una molécula que se llama PAPS. El PAPS es el principal donante de grupo sulfato del organismo y más adelante vamos a ver de dónde proviene. Entonces, por lo pronto, nos quedamos con que la síntesis de estos glucosaminoglucanos es en el aparato de Golgi. En un primer paso se hace el disacárido, se une el aminoazúcar y el alcohol ácido por la glucosiltransferasa y en un segundo paso al disacárido ya formado se le agregan grupos sulfato por la enzima sulfotransferasa. ¿De dónde vienen estos grupos sulfato? Vienen de una molécula que se llama PAPS, que es el principal donante de grupo sulfato del organismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar del primer tipo de enfermedades de los errores de la sulfatación, errores en la unión o en la degradación de estos grupos sulfato. Tengo dos enfermedades que provienen de errores a nivel de los grupos sulfato. Tengo las condrodistrofias y tengo la enfermedad de Austin. Vamos a ver ahorita de qué se trata cada una. Estas dos enfermedades entonces son causadas por errores a nivel de los grupos sulfato, ¿de acuerdo? Las condrodistrofias, hay un error en la sulfatación, es decir, a la hora de añadir los grupos sulfato. En cambio, la enfermedad de Austin es por un error en la desulfatación, es decir, un error al eliminar a los sulfatos. La enzima que está dañada, porque estas son enfermedades genéticas causadas por una deficiencia de una enzima, la vamos a anotar. La enzima que está dañada en las condrodistrofias es la que vimos que se encargaba de pegar el grupo sulfato, es la enzima sulfotransferasa. La enzima que está dañada en la enfermedad de Austin es la enzima sulfatasa, encargada de quitar a los grupos sulfato a la hora de que tú quieres eliminar alguno de estos glucosaminoglucanos, ¿ok? ¿Qué voy a encontrar en la clínica? La clínica de las condrodistrofias, su nombre lo dice, son errores o alteraciones esqueléticas y de cartílago.
pueden tener alteraciones musculoesqueléticas, pueden tener talla baja, pueden tener anormalidades del esqueleto axial, etc. Y en la enfermedad de Austin vamos a ver después que como estos gags se eliminan en el lisosoma, si tú no puedes quitar el grupo sulfato, se van a quedar atrapados ahí, así que va a haber acumulación en el lisosoma. ¿De acuerdo? Y estas son las dos enfermedades más comunes causadas por errores a nivel de los grupos sulfato de los GAGs. Y obviamente el GAG acumulado o el GAG alterado en cualquiera de estas enfermedades puede ser cualquier GAG menos el ácido hialurónico, porque es el único que no va a tener grupo sulfato. Terminamos con la síntesis. Vamos a hablar ahora de la degradación de los GAGs. La degradación de los GAGs se lleva a cabo en el lisosoma, esto es muy importante, por un grupo de enzimas que se llaman hidrolasas ácidas. Reciben el nombre de ácidas porque trabajan a un pH menor a 5, ¿ok? Entonces por eso se llaman ácidas, porque trabajan con un pH ácido. Entonces cada GAG va a estar degradado por un tipo específico de hidrolasas ácidas. Cuando hay un defecto en la degradación, cuando hay defectos en la degradación, significa que es una ausencia de alguna enzima, ausencia de alguna de las hidrolasas ácidas. Y entonces, si no hay degradación, van a acumularse los GAGs. Va a haber una acumulación de GAGs en el lisosoma. Y estas enfermedades genéticas en las que falta una hidrolasa ácida y entonces los GAGs, en vez de degradarse, se van a acumular en el lisosoma, se conocen todas con el nombre de mucopolisacaridosis. Muco por estas características de jalar agua, que eran los GAGs como geles. Entonces, a veces la pregunta del examen, ese tema es un poco complejo, es extenso, pero las preguntas suelen ser las mismas, te las he ido señalando. Y esta es otra de las preguntas más común del tema. Y te pregunta, ¿qué es una mucopolisacaridosis? Y te ponen acumulación de GAGs, acumulación de mucopolisacáridos, acumulación de oligosacáridos, acumulación de X cosa. Apréndete nada más que en las mucopolisacaridosis lo que se va a acumular son los GAGs, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a ver cada una de estas. Estas son entonces el segundo grupo de enfermedades de las que vamos a hablar. Acuérdate que las primeras fueron las enfermedades que eran causadas por errores en los grupos sulfato. Entonces, las mucopolisacaridosis, habíamos quedado, voy a volver a anotar lo que está arriba, es bien importante. Son enfermedades en las que va a haber una acumulación de GAGs a nivel del lisosoma. Son enfermedades genéticas causadas por una deficiencia de hidrolasas ácidas.
Estas eran las enzimas que están en el lisosoma que se encargan de degradar a los GAGs. Es decir, hay un error en la degradación. Se van a acumular en el lisosoma dándome distintos síntomas que van a variar en gravedad. Otro dato importante que comparten todas es que estos GAGs va a llegar un momento en el que se van a empezar a salir cuando las células se destruyen y van a llegar a la orina. Entonces va a haber GAGs en orina. Este es un dato importante que te lo enseñan en la clase de genética, es prácticamente el dato clave para diagnosticar estas enfermedades. El gold standard para diagnosticar a las mucopolisacaridosis es determinar la presencia de los GAGs en la orina. Y de hecho, el GAG, dependiendo del GAG que está acumulado en la orina, pues es el tipo de mucopolisacaridosis que va a haber. Así que vamos a continuar. Todas siguen un patrón de herencia autosómico recesivo. Excepto la enfermedad de Hunter. La enfermedad de Hunter es un trastorno ligado al cromosoma X. Y esta, nuevamente, es una de las preguntas más frecuentes en el examen. De hecho, creo que siempre se repite en todos los exámenes cuál es la única mucopolisacaridosis que es ligada al cromosoma X, enfermedad de Hunter. Vamos a empezar a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con la enfermedad de Hurler. La enfermedad de Hurler es la mucopolisacaridosis, MPS es mucopolisacaridosis de tipo 1. Se caracteriza por una deficiencia de la enzima alfa-hidroronidasa. Dato importante es que esta es la mucopolisacaridosis más grave. De hecho, es otra pregunta frecuente de examen. ¿Cuál es la mucopolisacaridosis más grave? Y la respuesta es enfermedad de Hurler. No te confundas con Hunter. ¿Qué presentan en la clínica? Además de la presencia de los GAGs en la orina, que es lo que te va a dar el diagnóstico. En la clínica pueden presentar opacidad corneal, retraso mental grave, enanismo, normalmente estos pacientes mueren a edades muy tempranas o por una oclusión de las arterias coronarias, un infarto al corazón, o por obstrucción a nivel de las vías respiratorias. Y acuérdate que es la forma más grave y de manera muy importante presentan dismorfias faciales. Las dismorfias faciales hicieron alteraciones en la estructura de la cara y estas dismorfias faciales que son tan frecuentes en los pacientes que tienen enfermedad de Hurler hicieron que se conociera como el gargolismo. De manera vulgar decían que parecían gárgolas estos pacientes, así que voy a poner aquí una foto de un paciente con enfermedad de Hurler.
para que vean cómo todos cumplen con ciertos rasgos faciales que son comunes. Entonces tengo ahí una imagen para que te acuerdes de que la enfermedad de Hurler además va a presentar el gargolismo, que es la presencia de las dismorfias faciales, ¿ok? Vámonos con la siguiente mucopolisacaridosis, que es la enfermedad de Hunter. Esta es la mucopolisacaridosis de tipo 2. No es tan grave como la de Hurler y lo más importante que tiene es que es la única mucopolisacaridosis ligada al cromosoma X. El resto serán autosómicas recesivas. En la enfermedad de Hurler, la enzima deficiente es la enzima hiduronidato sulfatasa. Presentan datos parecidos a la enfermedad de Hurler, pero de menor gravedad. E incluso el retraso mental suele ser leve. Puede variar en gravedad, pero esto suele ser leve. La siguiente mucopolisacaridosis es la enfermedad de Sanfilippo. Esta es la mucopolisacaridosis de tipo 3. La enfermedad de Sanfilippo existen muchos tipos, existen 4 tipos. A, B, C y D, cada uno de ellos causado por una deficiencia de alguna enzima. Obviamente no te las tienes que saber. De hecho, aquí es muy poco preguntable las enzimas, son más preguntables las características importantes de cada enfermedad. Y estos pacientes presentan casi siempre retraso en el sistema nervioso central. La última mucopolisacaridosis de la que vamos a hablar es el síndrome o la enfermedad de Sly. Y esta es la mucopolisacaridosis de tipo 4. En estos pacientes, nuevamente, no tienes que saber la enzima. Clínicamente presentan hepatomegalia, deformidad, talla baja y defectos en el desarrollo. Y estas son las 4 mucopolisacaridosis, que recuerda que son enfermedades de almacenamiento lisosomal. Va a haber una acumulación de GAGs en el lisosoma porque falta alguna de las enzimas hidrolasas ácidas. Y ya viste que estas hidrolasas ácidas pueden tener distintos nombres dependiendo del GAG al que van a destruir, ¿de acuerdo? Todas son autosómicas recesivas, exceptuando a la enfermedad de Hurler, que es la mucopolisacaridosis ligada al, la enfermedad de Hunter, que es la mucopolisacaridosis ligada al cromosoma X, ¿ok? Y por último, vamos a hablar de qué pasa con los GAGs cuando se unen a otra molécula. El siguiente tema o subtema son los proteoglucanos. Ya terminamos con GAGs, vamos a hablar ahora de los proteoglucanos. Los proteoglucanos son una proteína
que tiene muchos gags unidos. Dice tu libro que tiene normalmente entre 100 a 200 unidades de gags, ¿ok? Estos se sintetizan en distintos lugares, ¿ok? La proteína se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso y los gags habíamos quedado que se sintetizaban a nivel del aparato de Golgi. Entonces sale la proteína del retículo endoplásmico rugoso, va al aparato de Golgi y ahí se unen para formar a los proteoglucanos. Y la estructura del proteoglucano es muy sencilla. En rojo te puse a la proteína central. Y luego estas proteínas centrales van a unir a gags de esta forma. Cada una de esas pequeñas rayitas es un tipo diferente de gag. Son muchísimas unidades repetidas de glucosaminoglucanos, ¿ok? De hecho, cuando lleven histología, les van a decir que esto visto en un microscopio, pues parece como un cepillo o una escobeta, porque tienes a la proteína central y tienes a los lados a todos los gags que van a estar repetidos. Las funciones de estos proteoglucanos es ser componentes de la matriz extracelular. Y ejemplos de proteoglucanos tenemos al agrecan o al versican. Voy a ver si encuentro ahorita una imagen, una microscopía, para que veas cómo el microscopio sí se ve como un cepillo o como una escoba. No hay microscopías, pero aquí está un dibujo para que veas la estructura que te dije. Tienes en el centro a la proteína y luego tienes a las uniones de los gags dando la apariencia de una escobetilla o de un cepillo. Esto es lo único que tienes que saber de los proteoglucanos y ahora vamos a hablar de otro tipo de moléculas. Ya hablamos de gags, ya hablamos de proteoglucanos y por último vamos a hablar de las glucoproteínas. Las glucoproteínas son proteínas que tienen unidos oligosacáridos. ¿Ok? Muchísimas proteínas que tienen unos cuantos oligosacáridos, porque si dice glucoproteína, lo que más tiene es proteína. Estas proteínas y oligosacáridos se van a unir mediante un enlace o glucosídico o N-glucosídico, dependiendo del lugar donde se realiza. Entonces, no es relevante saber exactamente la estructura, sino que se pueden unir mediante dos tipos de enlace.
N-glucosídico u O-glucosídico y obviamente se forman por glucosilación. La glucosilación, ya la habíamos hablado en el primer parcial, es un tipo de modificación post-traduccional realizada por enzimas llamadas glucosilasas. Glucosiltransferasas, perdón. Glucosiltransferasas. Acuérdate que a veces hay proteínas en la sangre o proteínas en la célula y a estas proteínas se le pueden agregar unos cuantos carbohidratos. Es un proceso de glucosilación. Lo veíamos en el ejemplo de la hemoglobina, lo veíamos en el ejemplo del colágeno, ¿ok? Las funciones de las glucoproteínas son muchísimas. Algunas glucoproteínas pueden actuar como hormonas, o más bien algunas hormonas son glucoproteínas. Las que tú ya conoces son la FSH y la LH. La hormona luteinizante y folículo estimulante, las dos gonadotrofinas, son un tipo de glucoproteínas que tienen la función hormonal. Funcionan también como receptores de superficie celular. Muchos virus se unen a glucoproteínas que están en la superficie de la célula, ¿ok? De hecho, si quieren, pueden leer artículos de los dos receptores que ya se encontraron a los que se une el COVID-19, que es ahorita la enfermedad que está de moda. Entonces, también se une a receptores de superficie celular que tienen una naturaleza química de ser glucoproteínas, ¿ok? Funcionan también como antígenos, son reconocidos por el sistema inmunitario y no solo esto está en las células eucariotas, las células de los humanos, sino que las células procariotas, las células de las bacterias, tienen también glucoproteínas que son antígenos, que son reconocidos por nuestro sistema inmunitario para poder ser atacadas. Te voy a dar un ejemplo. Tú te infectas por X microorganismo, tu sistema inmune reconoce sus antígenos, reconoce sus glucoproteínas, entonces se prepara para que la próxima vez que tú te infectes ya no tengas una infección tan grave. Es decir, tú empiezas a crear resistencia o a crear memoria inmunológica. Es un mecanismo que utilizan las vacunas, por ejemplo. Funciona también para el sistema ABO, el sistema de caracterización de los grupos sanguíneos, el grupo A, el grupo B y el grupo O, que en realidad no es O, sino 0, ya lo van a ver por qué. Funcionan como componentes de la matriz extracelular, tienen función de lubricantes. Existen muchas proteínas globulares que son glucoproteínas. De hecho, por ejemplo, la propia hemoglobina, que habíamos dicho que la hemoglobina podía unir glucosas convirtiéndose en hemoglobina glucosilada. Bueno, la hemoglobina glucosilada es una glucoproteína, ¿ok? Y tienen función inmunitaria. Los anticuerpos son también tipos de glucoproteínas. Se dice que la estructura es una proteína y como 10% nada más de glucosas. Repitiendo entonces que lo que más contienen es su unidad de proteína. Vamos a hablar ahora de la síntesis de estas glucoproteínas. La síntesis de estas glucoproteínas. Ok.
Estas glucoproteínas habíamos quedado que lo que más tienen son proteínas. Todas las proteínas del organismo son sintetizadas en los ribosomas. Entonces, en el ribosoma se van a hacer las proteínas. Estos ribosomas pueden estar en dos lugares de la célula. Puede haber ribosomas libres en el citoplasma o pueden ser ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, estas proteínas pueden venir de cualquiera de estos dos lugares, ya sea libres o ya sea unidos al retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas libres en el citoplasma se encargan de hacer proteínas que se van a quedar ahí libres en el citoplasma. En cambio, los ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico se van a encargar de hacer proteínas que se van a exportar al exterior de la célula. ¿Cómo te lo puedes aprender? Imagínate que los ribosomas son trabajadores en un país y entonces tienes a los trabajadores que están en una fábrica que hacen productos para exportar y en cambio imagínate que hacen bolsas y las van a exportar al exterior y en cambio tienes a los trabajadores libres o ambulantes que hacen productos locales para que se queden en el interior de donde viven. Entonces estos se quedan en el interior de la célula. La cosa es que antes de que puedan llegar al interior de la célula o al exterior, tienen que pasar por el aparato de Golgi, ¿ok? Y el aparato de Golgi es el lugar donde se empaquetaban y aquí va. Habíamos dicho que el ribosoma iba a ser únicamente a la proteína. Pero a la proteína, para que se convierta en glucoproteína, le falta que se le agregue el carbohidrato. Y este carbohidrato se une en el aparato de Golgi. Ahí es donde se hace la glucosilación. Una vez que el aparato de Golgi agarra la proteína que vino o del ribosoma del citoplasma o del ribosoma del retículo endoplásmico, le une el carbohidrato y ya deciden mandarla al exterior o al interior de la célula. ¿Bien? Unas cuantas proteínas del interior se van a ir hacia el lisosoma. Y vale la pena hablar de qué pasa con las proteínas del lisosoma, ¿ok? Proteínas o enzimas del lisosoma. Aquí va. Imagínate que estás en el interior de la célula, ¿ok? Y vamos a poner aquí separados a los 3 lugares importantes para la síntesis de glucoproteínas. Por un lado tengo al retículo endoplásmico rugoso, por otro lado tengo, si quieres lo dibujamos un poco más exacto. El retículo endoplásmico rugoso tiene ahí unidos a los ribosomas, que son los que van a hacer proteínas. O tengo a los cuantos ribosomas que están así libres, dispersos. Tengo aquí ahora sí al aparato de Golgi.
que es el que, dependiendo de dónde le lleguen las proteínas, las va a enviar o al exterior de la célula o las va a dejar en el interior. Entonces imaginémonos que como estas proteínas tienen la función de llegar al lisosoma, pues son proteínas que se van a hacer a partir de los ribosomas libres. Entonces, el ribosoma libre sintetiza a la proteína. La proteína tiene que viajar al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se le van a pegar los azúcares Imagínate que se le pegan las unidades de glucosa y normalmente ahí ya terminaría la síntesis de la glucoproteína, pero este paso extra ocurre únicamente para el lisosoma y es que se le pega un fosfato. Cuando ya tienes esta estructura, significa que puede viajar del aparato de Golgi hacia el lisosoma, ¿de acuerdo? Esta estructura se conoce específicamente como la manosa 6-fosfato o como el receptor de manosa 6-fosfato. Entonces, todo lo que tenga este fosfato va a poder interactuar con el receptor y va a poder viajar al lisosoma. La enzima que pega esto se llama fosfotransferasa. ¿De acuerdo? Entonces, para anotarlo aquí abajo con números, paso número 1, síntesis de la proteína en ribosoma libre. Paso número 2, proteína en aparato de Golgi se glucosila, es decir, se le pega la glucosa, aquí la tenemos. Paso número 3, unión del fosfato para poder crear a lo que será reconocido por la manosa 6-fosfato. Acuérdate que esta unión es gracias a la enzima fosfotransferasa. Y el paso número 4 es nada más que migre o que pase al lisosoma. Glucoproteína se transporta al lisosoma. ¿De acuerdo? Una última vez para repetir ya todo. Tengo que las glucoproteínas son proteínas que tienen glucosas pegadas, se sintetizan en el ribosoma, que puede ser libre en el caso de que la quieras dejar adentro de la célula, o puede ser unido al retículo endoplásmico, al RER, en caso de que la quieras exportar. Las que quieres dentro de la célula muchas veces tienen que ir al lisosoma. Para ir al lisosoma necesitan tener pegado al receptor de la manosa 6-fosfato, ¿de acuerdo? Entonces, se hace la proteína en el ribosoma libre, va al aparato de Golgi, en el aparato de Golgi se le pega la glucosa y se le pega el fosfato. ¿Qué es importante aquí? Que si va a ir al lisosoma, la fosfotransferasa tiene que pegar el grupo fosfato.
Y una vez que se le pega puede ir al lisosoma y esa es la forma en la que las proteínas lisosomales llegan a este sitio. ¿Ok? ¿Por qué hice tanto énfasis en la síntesis de proteínas lisosomales? Bueno, porque hay algo que se llama enfermedad de células I. Este es un error en la síntesis de proteínas lisosomales. Entonces, el error en la síntesis de proteínas lisosomales se conoce como la enfermedad de células I. El nombre viene por los cuerpos de inclusión que se forman. Ahorita los vamos a hablar. Esta enfermedad de células I es conocida como una mucopolisacaridosis, ¿ok? Causada por una carencia de la enzima fosfotransferasa. La enzima fosfotransferasa servía para enviar las proteínas ya con el fosfato al lisosoma, ¿recuerdan? Entonces, si yo no tengo esta enzima, hay un error en el transporte de proteínas que iban al lisosoma. Y si no se van al lisosoma, va a haber proteínas o enzimas lisosomales libres en sangre y en orina. ¿De acuerdo? Entonces tengo a estas proteínas y enzimas lisosomales libres en la sangre y la orina. Este es uno de los datos más importantes. Y obviamente, si recuerdas, pues las enzimas lisosomales sirven para degradar cosas en el lisosoma. Si yo no tengo estas enzimas, va a haber acumulación de productos que no se van a degradar ahí. Y entonces de ahí vienen los cuerpos de inclusión. A la hora que tú checas el microscopio, ves que el lisosoma tiene ahí cosas. Y esas cosas no es otra cosa que los productos que no se pudieron degradar porque no tuviste a las enzimas para degradarlos. Por eso es la enfermedad de células I. ¿Qué va a haber en la clínica? Además de las enzimas lisosomales libres en sangre y en orina, que es una de las principales preguntas del examen, te ponen un paciente con enzimas lisosomales en sangre y orina, tiene enfermedad de células I, ¿qué enzima le falta? Y la respuesta es fosfotransferasa. La clínica puede tener también rasgos dismórficos. Pueden tener anormalidades esqueléticas, pueden tener deterioro psicomotor, y también pueden tener muerte en infancia, muerte en la edad muy temprana, principalmente por complicaciones pulmonares. Esto es nada más para completar el cuadro clínico, pero créanme que con que se sepan enfermedad de células I, alteración de la fosfotransferasa, hay enzimas lisosomales libres, es un error del transporte de estas enzimas
es más que suficiente. Seguimos hablando de glucoproteínas. Ahorita esto solo fue para hablar de las glucoproteínas que se van al lisosoma. Lo último que tenemos que saber, si ya vimos la síntesis, es la degradación de estas glucoproteínas, perdón. Su degradación es también a nivel del lisosoma por las enzimas hidrolasas ácidas. Estas enfermedades, cuando yo no tengo a estas hidrolasas ácidas, y entonces hay acumulación de glucoproteínas en el lisosoma, aparecen un grupo de enfermedades que se conocen como las oligosacaridosis. Este es lo último que vamos a ver y es la última pregunta súper común de examen y nada más te preguntan, en las oligosacaridosis, ¿qué compuesto espera encontrar libre en orina o espera encontrar acumulado? Y te ponen opciones, ¿qué compuesto está acumulado o libre en orina? Oligosacáridos, GAGs, proteoglucanos o glucoproteínas. Y debes de recordar entonces que en el caso de las oligosacaridosis, lo que se acumulaba eran las glucoproteínas. En el caso de las mucopolisacaridosis, esto es para repetir, son los GAGs, los glucosaminoglucanos. Entonces, nada más para terminar, bien importante que quede claro esto. Tú tienes dos enfermedades en las que te faltan las hidrolasas ácidas, dos enfermedades en las que algo se te va a acumular en lisosoma, algo va a estar libre en orina, ¿ok? Si lo que está libre en orina son glucoproteínas, esa enfermedad es una oligosacaridosis. Si lo que está libre en orina o acumulado en el lisosoma son los GAGs, esa enfermedad es una mucopolisacaridosis. Si lo que está libre en orina son las enzimas lisosomales, en este caso la enfermedad era la de células I. ¿Ok? Entonces nada más les voy a pedir que mucho ojo con esto y recuerden, cualquier duda me la pueden comunicar. Lo último que quiero hacer es checar con ustedes un artículo que encontré para que vean un ejemplo de una mucopolisacaridosis, pero realmente te tienes que enfocar como siempre, más que en las estructuras, a saber en qué parte de la célula se hace, cuáles son las enzimas importantes y sobre todo las enfermedades. Partiendo de esto que está en la imagen, que sepas, número uno, qué es lo que se está acumulando, ¿de acuerdo? Entonces ya nada más vamos a repasar rápidamente esto. Tienes un paciente masculino de 10 años de edad, ¿ok? Lo primero que presentó fue que tenía cifosis, ¿ok? Esto quiere decir que tenía un exceso
de la curvatura de la columna cervical, ¿ok? Tenía infecciones respiratorias, tenía congestión nasal y esto se presentó a los 2 años de edad, ¿ok? Después se agregaron los siguientes signos: macrocefalia, la cabeza muy grande, facies toscas, base nasal plana, retraso psicomotor, alteraciones del desarrollo del lenguaje, opacidad corneal, y si te das cuenta se va cumpliendo el cuadro clínico que te dije de la mucopolisacaridosis, específicamente la tipo 1, porque dijimos opacidad corneal, dismorfias faciales, retraso mental y alteraciones musculoesqueléticas, ¿ok? Se envía muestra de orina y reporta gags urinarios. Acuérdate que los gags urinarios son los que definen el diagnóstico de mucopolisacaridosis. A esto se le añadió un cuadro de un soplo cardíaco y ahí ya decidieron buscar cuál era la enzima afectada, ¿ok? Y se dieron cuenta que tenía una deficiencia de la enzima alfa hidroxidasa. Con esto tú sabes que el diagnóstico es mucopolisacaridosis de tipo 1, conocida también como el síndrome o la enfermedad de Horler. Y aquí están las imágenes del paciente y si te das cuenta, pues presenta los rasgos faciales característicos. Me preguntan mucho ustedes, oye, ¿cuál es la cura? Acuérdate que la mayoría de estas enfermedades genéticas no tienen cura y te he dicho, existe algo que se llama terapia de reemplazo enzimático, es decir, le das la enzima que falta. No todas las terapias son exitosas, son muy caras, pero en este caso, este paciente inició la terapia de reemplazo enzimático, le dan la enzima que le falta y mostró mejoría, al menos mostró mejoría de los síntomas respiratorios. Y ya, esto es lo que quería que guardaran del caso entonces. Mucopolisacaridosis, el cuadro clínico, el diagnóstico con gags en orina, el fenotipo, es decir, cómo vas a ver a estos pacientes y por último que en este caso se pudo dar una terapia de reemplazo enzimático que en este caso fue exitosa. ¿Bien? Y con eso terminamos el tema de gags. Cualquier duda, ya saben que me la pueden decir en las redes sociales o me la pueden escribir a los teléfonos del instituto o al mío. ¿De acuerdo? Adiós.